Bueno, esta será nuestra última clase de la unidad 3. Hasta el momento ya conocimos un poquito de lo que son las mediciones, cómo se relacionan las mediciones con el concepto de calidad, las características de las mediciones, las características de los instrumentos de medición. Y ahorita en esta última clase vamos a ver el tema de las aclaraciones conceptuales, que es cómo se correlaciona la información que hemos visto hasta el momento. El tema de trazabilidad de mediciones lo hemos pasado a la unidad 4, así es que este tema lo vamos a reforzar, o más bien lo vamos a ver, pero hasta la siguiente unidad. Y los principios guías de buenas prácticas de medición también lo vamos a ver en este video. Entonces, en la clase de hoy veremos las aclaraciones de los conceptos y los principios guías de las buenas prácticas de medición. Vamos a iniciar con las relaciones conceptuales. Entonces, bueno, recordando, cuando yo tengo un proceso de medición y estoy en un proceso de medición, digamos, de un producto en línea, entonces yo tengo el valor nominal de mi producto, que es al que debo de estar llegando, el valor promedio de mis datos, el valor que me especifica mi cliente podría ser, y es la línea que vemos aquí en la línea del eje X de esta gráfica. Ahí es donde yo debería estar graficando la medición de mi objeto o de mi pieza. Y esta línea punteada en la parte superior sería la tolerancia que mi cliente me está solicitando. Entonces, el valor nominal es el valor promedio y la tolerancia máxima que puedo estar permitiéndome dentro de mi proceso es esta línea punteada. Por lo tanto, esta línea azul nos indica pues la variación máxima que puede tener mi medición. Ahora, da la casualidad de que yo hago mediciones y cuando realizo el promedio de mis mediciones me da hasta este punto. Está fuera del valor nominal y también está fuera de la tolerancia. Pero este es el resultado experimental sin corregir. Da la casualidad entonces que con este equipo que yo medí, bueno, pues voy y verifico mi certificado de calibración. Es un instrumento que está calibrado, pero que tiene una pequeña desviación con respecto al valor nominal. Por lo tanto, yo hago mi corrección, la corrección en cálculos, y le resto el error que viene definido en el certificado de calibración. Entonces, el resultado corregido llega a este punto. Entonces ya está dentro de tolerancia, muy cercano al valor nominal. Recordemos otra vez que estas barras superiores y superior e inferior con respecto a este punto rojo, pues nos está indicando la desviación estándar de los datos, lo cual en su momento pues también nos indica la variación de los mismos. La diferencia entre el resultado experimental sin corregir y el resultado corregido, cuando yo utilizo los valores de mi certificado de calibración, esta diferencia pues va a ser la corrección, así vamos a denominar, corregimos. Corregimos el dato y entonces entra dentro de tolerancia y dentro de especificaciones. Y a esta desviación le vamos a llamar incertidumbre, concepto que veremos más a profundidad en la siguiente unidad. Y el valor, la diferencia entre el resultado ya corregido y el valor nominal que debería de haber tenido mi muestra, le vamos a definir error, que es esta manera en la que podemos evaluar la exactitud de la medición. Recuerden que la exactitud de la medición no se puede evaluar cuantitativamente porque tiene que ver con el valor verdadero de la medición que nunca vamos a conocer. Por lo tanto, este valor verdadero deberá de estar en algún lado de esta incertidumbre calculada. El valor verdadero no necesariamente en ese punto donde lo estoy marcando, pero debe estar dentro de ese intervalo de incertidumbre que tiene mi medición. Estos son básicamente los conceptos que son importantes ahorita que consideren que hayan aprendido en esta unidad y en esta materia, porque tenemos ya entonces el concepto general de lo que es el valor verdadero, del valor nominal, de lo que podría ser la incertidumbre, de una tolerancia de medición, lo que es el resultado experimental de una medición sin corrección, el uso entonces de un certificado de calibración donde yo me permito corregir de acuerdo a las decisiones de mi instrumento, y el valor corregido y que vamos a estar presentando en un reporte de resultados. Ok, entonces vamos a reflexionar todo lo aprendido sobre el concepto de medición durante toda esta unidad. Las mediciones nos ayudan porque empiezo a conocer el concepto una vez que lo cuantifico. Mientras yo no lo mido, no sé de lo que estoy hablando. La naturaleza nos impide siempre conocer con certeza el valor verdadero, la magnitud. Nunca vamos a conocer el valor verdadero de la magnitud, puesto que todos los instrumentos tienen errores. Por lo tanto, siempre nos quedamos con una duda que denominamos incertidumbre.
La incertidumbre siempre va a ser una estimación, no es una cuantificación exacta, por eso siempre tenemos una desviación una variación de los datos, nunca un valor exacto de incertidumbre. Siempre tenemos un más menos un valor de incertidumbre. El resultado entonces de una medición siempre va a contener al menos dos cantidades. El valor, que es el considerado más cercano al verdadero, que hasta este momento lo definimos como el promedio, y la estimación de incertidumbre de este valor, que ahora estamos identificando por lo pronto como la desviación estándar, que es este valor más menos, que es la duda que tenemos de la medición. Y bueno, mientras más larga sea la cadena de comparaciones, la incertidumbre será más grande. Si yo comparo el valor del instrumento internacional con el secundario, con mi instrumento de medición, entonces voy a tener cada vez una incertidumbre más grande. Y el nivel de incertidumbre adecuado va a depender de las necesidades del cliente. Recuerden siempre que dependerá de las necesidades del cliente el tipo de instrumento que debo de utilizar, el costo que va a representar este instrumento, tanto en el costo de compra como en el costo de mantenimiento, y también las condiciones de laboratorio que debemos de cumplir va a depender de las necesidades del cliente. Y por lo tanto, el resultado de una medición no depende de una sola cosa, depende de todo el sistema, depende de las magnitudes de influencia del operador, del instrumento, de la calibración del instrumento y de muchísimas otras situaciones que nos van a afectar en una medición. Ahora, existen, entre otros, ¿verdad?, 6 principios guías de las buenas prácticas de medición que siempre tenemos que observar cada vez que realizamos una medición. Para realizar la medición correcta, tenemos siempre que definir y entender la medición que se va a realizar, o sea, tenemos que tener bien definido el mensurando. Las mediciones rutinarias pueden no ser siempre necesarias si debemos revisar siempre la pertinencia de las mismas. Hay que hacer un estudio piloto para definir cuántas mediciones son necesarias diariamente. Hay que seleccionar los instrumentos adecuados. Siempre hay que identificar el instrumento apropiado que debe de estar en buen estado de reparación y debe estar calibrado y se debe de usar de acuerdo a las instrucciones y procedimientos del dueño o del proveedor del instrumento. Siempre es importantísimo capacitar al personal. El error humano es la mayor fuente de errores en una medición de baja calidad. Un operador debe estar recibiendo entrenamiento que le dé acceso a los procedimientos de medición apropiados. Hay que realizar revisiones regulares de mi proceso de medición. Hay que seguir un esquema escrito que te permita revisar el correcto funcionamiento de los instrumentos a intervalos regulares y esto se maneja a través de las bitácoras instrumentales. Hay que demostrar consistencia en el proceso de medición. El resultado de una medición es válido solamente si puede ser reproducido consistentemente. Esto significa que lo haga el proceso el día de hoy o lo haga dentro de 3 meses, debe tener resultados similares. Las mediciones importantes o difíciles siempre deben ser comparadas con mediciones de otros laboratorios, aquellas mediciones que son de muy alta calidad. Y se deben utilizar siempre los procedimientos de medición adecuados y vigentes. Principalmente, depende del país, utilizar las normas oficiales de ese país. Y bueno, pues por último, medir bien nos va a aumentar la confianza de nuestros clientes, nos va a permitir asegurar la calidad del producto, voy a disminuir los costos por pérdidas por no calidad, nos va a apoyar objetivamente las decisiones de mejora, nos aumenta la eficiencia del uso de recursos, siempre un proceso bien medido disminuye los errores de producción, por lo tanto eficiento el uso de los recursos económicos y humanos. Facilito la comparación en caso de controversia, si tenemos algún problema por un producto y yo tengo todas las evaluaciones de mis mediciones aseguradas, siempre tendré la manera de defender mis productos. Y obviamente ayuda a mantener el negocio y también nuestro trabajo. Bueno, con esto concluimos la unidad 3. Espero que hayan aprendido lo suficiente para poder iniciar la unidad 4, que ya es el tema relacionado con trazabilidad y cálculo de incertidumbres. Muchas gracias.